¿Tienes estornudos, picazón en garganta y nariz, secreción y congestión nasal que te afecta el sueño y calidad de vida? La rinitis alérgica es una enfermedad respiratoria crónica que se está convirtiendo en un problema de salud pública que impacta en forma negativa a los pacientes pediátricos, pero afortunadamente existen diferentes terapias que les permiten llevar sus tareas cotidianas con normalidad. Para platicarnos del tema, entrevistamos al doctor Eduardo De Sentis Vargas, miembro de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Definiendo la rinitis alérgica, es una inflamación específica o inespecífica de la mucosa de la nariz. Esa es la definición, que tiene características muy particulares. ¿Por qué? Porque no todos los individuos padecen rinitis alérgica, solamente los individuos que tienen atopia. ¿Qué quiere decir atopia? Es un error en nuestro sistema de defensa. Nuestro sistema de defensa es el que se encarga de defendernos de todos los agentes externos. Lo que le pasa a los pacientes atópicos es que ese sistema de defensa actúa de una forma diferente a las personas normales. ¿Qué quiere decir esto? Que las reacciones que tienen inflamatorias estos pacientes son muy floridas y muy rápidas. Entonces eso hace que la mucosa de la nariz se inflame violentamente y sea de una forma muy rápida. Entonces esto hace que los pacientes deriven en tres principales síntomas. ¿Cuáles son? Cardinalmente, la obstrucción nasal. Una obstrucción nasal que tienen permanentemente, no se les quita, siempre están obstruidos de la nariz. El segundo síntoma son estornudos repetitivos, que suceden generalmente por la mañana. Esos estornudos nosotros los llamamos salvas, como cuando se dispara con el rifle, porque son repeticiones rápidas. Y el paciente amanece achú, 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 así como 5, 6 o 7 veces, y eso son estornudos en salva. Y el tercer síntoma principal es la comezón intensa de la nariz. No solamente la nariz, sino también la mucosa a veces del paladar, y del paladar duro y el paladar blando. Entonces el paciente dice: tengo comezón en el paladar, en la nariz, tengo comezón en los tubos que van hacia mis oídos. Entonces todo el aparato respiratorio tiene esta comezón, pero que es casi imposible de quitar. Entonces el paciente se está tallando la nariz constantemente. Y otro de los síntomas muy importantes es la rinorrea. ¿Qué quiere decir rinorrea? Salida de líquido transparente totalmente a partir de la nariz. Esos son los 4 síntomas principales. Precisamente los alergenos, que son sustancias que están en el medio ambiente, son los que en realidad disparan la reacción alérgica. Y en eso hablamos de 2 tipos de rinitis alérgica: la perenne, que está durante todo el año, y la estacional, que solamente se presenta con los factores alergénicos que están durante el inicio de algunas estaciones, como cuáles. Generalmente aquí en el Valle de México decimos que el inicio de la primavera y el inicio del invierno es cuando exactamente los pacientes que tienen rinitis estacional tienen más síntomas. ¿Por qué? Porque se supone que la polinización ambiental en ese momento sucede en el Valle de México. Aquí no tenemos, como en algunos otros países, exactamente cuándo la polinización de cada una de las plantas sucede, ¿sí? Aquí en México se consideran esas dos épocas, principalmente cuando es causada por el polen como alergeno o alérgeno. Mientras que la rinitis alérgica perenne, que está todo el año, esa suceden los síntomas durante gran parte del año. De hecho, estadísticamente se supone que desde los 12 meses, incluso hasta 9 o 10 u 11 meses pueden tener síntomas los pacientes. Entonces, ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque ahí los alérgenos son diferentes. Ahí normalmente son los hongos que viven en nuestras casas, porque todos tenemos hongos en las casas, ya ven ese pequeño moho que está en las esquinas, o los ácaros del polvo. El polvo casero es rico en unos microinsectos que dejan también sus residuos de la cáscara de su pielecita. Lo dejan en todo nuestro hábitat, en toda nuestra casa tenemos ácaros del polvo, y los ácaros siempre viven con nosotros. Entonces el paciente rinítico alérgico que tiene rinitis alérgica perenne tiene a esos 2 principales alergenos, a los hongos
y a los ácaros. La calidad de vida del paciente rinítico alérgico se va empobreciendo gradualmente de una forma dramática si no recibe tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque la obstrucción nasal domina su vida. Entonces el paciente llega un momento en que dice, bueno, yo estoy tapado todo el tiempo, no puedo respirar, el escurrimiento me ataca todo el tiempo, estoy estornudando a cada rato, me lloran los ojos y tengo la comezón, ¿sí? Pero lo que domina el cuadro generalmente es la obstrucción nasal. Todos hemos tenido gripa, seguramente tú lo has tenido, todos los que estamos aquí hemos tenido gripa, y tener la nariz tapada durante 1 o 2 días es horrible. Imagínate estos pacientes que están constantemente ocluidos de la nariz, constantemente desde que amanecen hasta que anochece. Entonces esto no los deja trabajar, ¿sí? Interrumpe sus labores, no los deja concentrarse y no los deja dormir. Ese es el gran problema. Si el paciente durante la noche está tapado de la nariz, se despierta, te trata de limpiar la nariz y a pesar de eso persiste totalmente tapado. Pero el otro problema, el paciente nos tolera eso. Bueno, dice, es que no estoy durmiendo bien, no estoy en el trabajo, no estoy rindiendo, pero de lo que más se preocupa es cuando ya no puede hacer sus actividades de diversión. O sea, ya no puede ir al parque. Por ejemplo, los que tienen rinitis alérgica perenne salen al polen y ahí ya no pueden disfrutar de la vida. Entonces afecta directamente la calidad de vida. Por eso les damos un antihistamínico para bloquear, ¿sí? la actividad exagerada de la histamina, para que disminuya un poquito el picor de la nariz y el escurrimiento un poco también. Eso es lo más importante que queremos. A veces el escurrimiento no es tan efectiva los antihistamínicos, pero esto modula la reacción que tiene el paciente alérgico. El segundo paso y el pilar del tratamiento es utilizar los glucocorticosteroides. ¿Qué son estos? Son sustancias que nosotros producimos endógenamente, nuestro cuerpo las produce en las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que están arriba de los riñones. Y estos nos sirven para desinflamar, son los mejores desinflamatorios. Se han producido sustancias que se pueden utilizar directamente adentro de la nariz en forma de spray, que se llaman glucocorticoides o esteroides intranasales. Y estos son los que mejor funcionan. ¿Por qué? Porque quitan la obstrucción. O sea, el paciente puede respirar mejor, se tienen que utilizar en forma crónica. Quitan también el picor, disminuyen los estornudos y disminuyen en forma gradual el escurrimiento nasal. Entonces el pacientito que tiene rinitis alérgica, estos dos son los principales para su tratamiento. Otra de las partes del pilar del tratamiento es alejarse del alergeno. Eso es muy importante, la prevención, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el niño ya sabe, es que lo que me da la alergia, mamá, es el polvo cuando se ponen a barrer, o cuando viene mi perrito es cuando empiezo a estornudar y cuando se me tapa la nariz. O sea, todo eso, ¿sí? Ya lo podemos reconocer en el paciente, y entonces es lo importante alejarlo del alergeno. Y eso se lo tenemos que enseñar al paciente y a los papás del paciente, no importa la edad que tenga el paciente, ¿de acuerdo? Es muy importante evitar el alergeno. Entonces, por ejemplo, si el paciente es alérgico al polvo casero, hay que quitar las alfombras de su casa, debe evitar todo tipo de fibras de tipo natural como la lana, y debe utilizar fibras sintéticas tanto en su ropa normal como en su ropa de cama. El aseo de la casa debe ser muy estricto, evitar las plantas por lo mismo, por la posibilidad del polen, y por supuesto, ni modo, el perrito o el gatito tienen que salir de casa. Actualmente la ventaja es que las vacunas pueden ser tanto inyectadas como sublinguales, y eso es lo que es bueno, porque ya el paciente ya pierde el miedo. Sobre todo nuestros pacientes pediátricos pierden el miedo del piquete famoso, y entonces ya asisten con más facilidad. ¿Qué pacientes reaccionan bien al tratamiento de inmunoterapia? Es muy impredecible. En general tenemos pacientes que cuando responden eliminan totalmente sus reacciones alérgicas, pero hay pacientes que pasa algún tiempo, incluso 4 o 5 años, y no tienen esa ventaja. Es un poco impredecible, pero yo diría que hasta el 70% de los pacientes alérgicos reaccionan bien a la inmunoterapia. Todos los pacientes alérgicos, el asma y la rinitis alérgica y la urticaria, ¿sí? Todas son enfermedades alérgicas. Y nosotros clasificamos a las enfermedades alérgicas como padecimientos inmunogenéticos. ¿Qué quiere decir eso? Que es un error del sistema de defensa que viene de la familia. Cuando los dos padres son alérgicos, las posibilidades de que el niño sea alérgico son hasta del 75%.
entonces pues ya está el pobre niño condenado. Entonces la recomendación, si hay alergia en la familia, es estar observando a ese chiquito, ¿verdad? Porque en algún momento de su vida puede presentar la alergia. Soy Lorena Ríos y los espero en otra emisión de Vértigo Saludable.